Noches, ¿cómo te va? Che, Gato, saludo ahí también a Ale y a Mariano. Vamos a estar dedicando buena parte del programa a lo que considero es uno de los problemas estructurales más graves y difíciles que tiene la Argentina, la exclusión. Bueno, buen programa, Marcelo. Gracias, Gato. Gracias, un abrazo. Los saludo a ustedes formalmente, bienvenidos. Programa número 9 de este ciclo Desafío 2017, aquí tercera temporada en la pantalla de C5N. Esperemos que el mes que viene, empieza el miércoles, que marzo no sea desde el punto de vista meteorológico tan sofocante como estos últimos días de febrero, por lo menos tan sofocante, tan bochornoso como en esta zona metropolitana. Pero de lo que uno puede estar seguro es que no meteorológicamente, sino políticamente, marzo va a ser muy caliente, o por lo menos marzo va a empezar muy caliente. Enumerando, tenemos el martes la marcha convocada por la CGT, las otras organizaciones gremiales y movimientos sociales, la convocatoria a Cristina a Comodoro Pi, lunes y martes ya hay anunciado paro docente, si es que de aquí hasta el viernes muy difícil que se resuelva, más allá de reuniones convocadas con los docentes de la provincia de Buenos Aires, pero el paro está decretado a nivel nacional. Y todo eso en un contexto de una situación económica y social delicada, difícil, más allá de que comienzan a percibirse los primeros indicios de algún rebote, alguna recuperación económica a nivel macro, pero que todavía en el bolsillo no se está sintiendo. El programa de hoy lo vamos a dedicar, recién se lo anticipaba al Gato, a lo que realmente creo que es uno de los problemas estructurales más graves y más difíciles de resolver que tiene la Argentina. Y me estoy refiriendo a la exclusión. Exclusión que, por supuesto, es generada en parte por la pobreza. Todo pobre es, por definición, alguien que está excluido de un mínimo nivel de bienestar. Pero puntualmente hoy nos vamos a detener, a ocupar y a tratar con entrevistados que ya están en el piso, a los excluidos de la posibilidad de tener trabajo formal, de tener trabajo registrado, de tener trabajo en blanco, a la enorme cantidad de argentinos que en este país no tienen esa posibilidad, que están excluidos del mercado laboral en blanco con todo lo que ello implica. E implica muchas desventajas. Implica tener un salario inferior, implica muy probablemente no poder acceder, o por lo menos no poder acceder reglamentariamente sin alguna medida excepcional a la jubilación. En algunos casos implica no poder gozar, disfrutar de vacaciones, implica no tener cobertura de obra social, también implica diría en casi todos los casos, no tener la cobertura de riesgos de trabajo de las tan polémicas ART. Y si hay tantos excluidos del mercado laboral, después de un periodo donde la Argentina creció, eso mismo está revelando, y por eso decía que es un problema estructural grave y difícil, la dificultad que tiene la economía argentina para crear puestos de trabajo en blanco. Enseguida, y eso, después de muchos años de crecimiento, de 2012 hasta ahora, por ejemplo, la cantidad de asalariados en el sector privado registrados es prácticamente la misma. Repito, en 5 años la economía casi no generó empleos asalariados en blanco. Vas a ver ahora cómo está conformado el mercado laboral en blanco para que tengamos dimensión, tengamos una idea de lo chico que es ese segmento en comparación a el mercado laboral, a la población económicamente activa en general. Ahora vamos a ver en pantalla los datos de los que trabajan en blanco, de empleo en blanco.
En total estamos en un país de 44 millones de habitantes, más o menos. Se calcula que la población en edad de trabajar, lo que se conoce como población económicamente activa, quitando jóvenes y quitando gente mayor, es de alrededor de 20 millones de personas. El empleo en blanco de esos 20 millones de personas es, como están viendo ustedes ahí, nada más que 12.100.000 están en algún tipo de trabajo en blanco. En el sector privado hay 8.600.000. De esos 12.100.000 que están en algún trabajo registrado, 8.600.000 en el sector privado. ¿En qué tipo de empleo? Asalariados hay 6.200.000. Y quiero remarcar este dato. En un país de 44 millones de habitantes, los asalariados en el sector privado que están registrados son apenas 6,2 millones. Y este es el dato que se mantiene casi inalterado desde hace por lo menos un quinquenio. Ha crecido muy levemente. Hay además registrados 1,5 millones de monotributistas y alrededor de 500.000 de empleados en casas particulares, trabajadoras en general, en su gran mayoría mujeres trabajadoras domésticas. Entonces, 12.100.000 en total en el trabajo en blanco, trabajo registrado, de los cuales 8.600.000 en el sector privado. El resto, lo vamos a ver ahora, son trabajadores del sector público. A los 8.100.000 hay que sumarle aproximadamente 3,5 millones de trabajadores del sector público. Hay estos 0,4 millones son del sector privado. En el sector público 3.200.000 son todos asalariados y hay que sumar una tercera categoría que son monotributistas sociales. La manera, si se quiere, más virtuosa de terminar o por lo menos de atenuar la exclusión de muchos argentinos, cerca de 8 millones, ¿no? Porque decíamos, sobre 20 millones de población económicamente activa, 12.100.000 están en blanco. La manera virtuosa de resolver, o por lo menos de ir resolviendo esa exclusión, es generar empleo registrado. Y la Argentina está presentando muy serios problemas de manera estructural. Incluso en años de crecimiento genera muy poco empleo en blanco en el sector privado. En los últimos años ha habido crecimiento, pero crecimiento en el sector público. Vamos a estar enseguidita, después de una breve presentación del programa, entrevistando a líderes de organizaciones sociales que están precisamente tratando de arreglarse para contener a esa multitud que está excluida del mercado laboral en blanco. Y más adelante vamos a estar entrevistando a Daniel Arroyo, que Daniel Arroyo fue durante el kirchnerismo viceministro de Desarrollo Social y acaba de publicar un libro muy vinculado con esto, titulado Las Cuatro Argentinas. Las Cuatro Argentinas, dos de las cuales en realidad abarcan a los excluidos. Presentación del programa y vamos a la mesa con líderes de organizaciones sociales que convocan a la marcha del próximo martes. Empieza un nuevo desafío, el desafío de hacer buen periodismo, sin concesiones, sin compromisos, para investigar, para preguntar, para opinar. Marcelo Slotoviazda. Estamos con Jorge Godoy, que es dirigente de la Corriente Clasista Combativa. Gracias, Jorge. A su izquierda está Juan Grabois. Juan Grabois es un poco el alma mater, o el alma pater, como prefieras, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Si no sabés de qué se trata,
Juan te lo va a contar enseguida, y con Isaac Rudnick, que es titular de un instituto de investigación que forma parte de Barrios de Pie. Gracias a los tres por venir. Los tres ustedes son convocantes de la marcha del próximo martes, ¿es así? Sí, efectivamente, la marcha convocada por la CGT. Este martes vamos a tener una reunión con la CGT para acordar la forma de la movilización. Nos sumamos en defensa del trabajo y de la industria nacional. Y al mismo tiempo, el día 13 de marzo, las tres organizaciones estamos convocando una asamblea popular en Plaza de Mayo, justamente para reclamar por el tema de la emergencia social y contra esta política de exclusión y que genera cada vez más pobres, más desocupados, más despidos y más hambre, que es lo que más nos aflige en los barrios, ¿no? Ustedes lograron, ¿no?, la movilización, aquella recordada por Rivadavia, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, y una lucha persistente, la aprobación de la ley de emergencia social. Están ahora reclamando que se cumpla. ¿Qué es lo que no se cumplió de lo votado en el Congreso? Bueno, efectivamente, a partir de la sanción de la ley de emergencia social, que fue el año pasado, todavía estamos esperando el decreto reglamentario, digamos, ¿no? Afortunadamente, retomamos las conversaciones hace 10 días aproximadamente, pero estos 3 meses que se comió de alguna manera el Estado sin aplicar una ley que fue votada por unanimidad en ambas cámaras, digamos, prácticamente sin oposición, un solo voto en contra, y es una ley de emergencia. Por lo tanto, si es emergencia, su aplicación es de carácter urgente. Estamos frente a una situación, digamos, como cuando un tipo se está por morir porque le falta el aire, si no le pones el oxígeno se muere. Bueno, 3 meses es demasiado tiempo. Desde luego eso tiene que ver con muchos aspectos, entre otros que se están ahorrando plata que hay que aplicar en inversión social para sacar a tantos millones de hermanos que cayeron en la más absoluta exclusión durante estos últimos años, y aquellos que, como vos bien decías antes, vienen de arrastre y estructuralmente sufriendo una situación que ahí sí tengo una pequeña diferencia. No es un problema del mercado laboral argentino, es un problema estructural del capitalismo a nivel mundial, digamos, ¿no? El sistema no genera empleos en relación de dependencia suficientes para cubrir la oferta de trabajo que hay en las masas populares en todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, buscar la solución, y ahí también tengo otra diferencia, buscar la solución en que de alguna manera las inversiones van a ampliar de alguna manera esta oferta de trabajo asalariado en relación de dependencia con convenios colectivos. Nosotros creemos que es una irrealidad, digamos, ¿no? Que es una forma de depositar una fe casi mágica en que el capital va a derramar. Es una nueva forma de teoría de derrame, que hemos visto que puede haber crecimiento económico, puede aumentar el PBI, pero eso no se transforma en trabajo y dignidad para estos millones de excluidos que existen en la Argentina, en América Latina, en todo el mundo. Y por eso nosotros planteamos un programa alternativo, digamos, ¿no? Que es el programa que nos unió en aquella movilización a la que vos hacías referencia, desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo, y que es el programa de las 3T, de tierra, techo y trabajo, que apunta a resolver de manera estructural el problema, digamos, a partir de una reforma agraria profunda, que permita que haya 1 millón de chacras en la Argentina, que vuelva a haber población en el campo, que vuelvan al pago todos esos desarraigados que tuvieron que escapar como consecuencia de un modelo extractivista y de agronegocios, techo para los millones de argentinos y de personas que viven en nuestro país, que o están viviendo en condiciones infrahumanas en villas de asentamientos, más de 5.000 que hay en la Argentina, que también entre las 3 organizaciones, junto a Cáritas y la ONG Techo, hemos relevado en los últimos meses, y también todos aquellos sectores trabajadores, incluso asalariados, para los cuales la vivienda propia ya no es un sueño, sino absolutamente imposible de acceder, digamos, por los precios exorbitantes en dólares que tienen las viviendas. Y en la tercera T, digamos, o la primera, si se quiere, que es la de trabajo, nosotros planteamos que existe un sector emergente, que es el sector de la economía popular, que no son empleados asalariados, que no son trabajadores en relación de dependencia. Y hay que hacer una distinción entre el concepto de empleo, que es cuando vos tenés un patrón, y el concepto de trabajo, que es la aplicación de la fuerza del ser humano para producir en cualquier ámbito, en una radio comunitaria, en una fábrica recuperada, en una cooperativa, en un núcleo de agricultura familiar, en las distintas formas que se fueron inventando nuestros compañeros frente a la exclusión que plantea el sistema socioeconómico para vivir. Vos no planteás eso como una actitud, una salida defensiva, sino
por el contrario, como algo alternativo al actual sistema? Como muchas cosas en la vida empiezan como una defensa, porque hoy estamos en una situación de defensiva, claramente. Acá hay una ofensiva concentradora del capital que destruye puestos de trabajo, que destruye la naturaleza, que concentra la propiedad en pocas manos, y frente a eso los sectores populares se defienden inventándose el trabajo. Los cartoneros son el más claro ejemplo, digamos, viviendo del descarte de la sociedad de consumo. Pero a partir de esa primera actitud hasta individual, digamos, de resistencia frente a la exclusión, que es salir a ganarte el pan en la calle, vendiendo en una esquina, vendiendo en un tren, cartoneando, empiezan procesos de organización popular, que en muchos casos están de alguna manera encuadrados en las organizaciones aquí representadas y en cientos de otras organizaciones que hay en todo el país, que plantean un programa alternativo donde pueda haber trabajo sin una relación, digamos, laboral de carácter obrero patronal o de empleado-empleador, y que puede ser una alternativa real, viable, para construir una sociedad donde todos tengamos derecho a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Isaac, vos que estás permanentemente monitoreando variables económicas desde el instituto, a nivel macro, los últimos datos del INDEC muestran un incipiente rebote en términos de producción. ¿Cómo eso se refleja a nivel popular de los relevamientos que están haciendo ustedes? Yo decía, todavía no se siente del bolsillo. ¿Cómo se compatibilizan ambas cosas? La experiencia que nosotros tenemos en la Argentina es que el crecimiento no necesariamente en distintas etapas significó beneficios para los sectores populares. Y en realidad lo que está mostrando este programa es que tuvo un periodo el año pasado de una retracción importante y que eso motivó un cierto amesetamiento, por ejemplo, de una de las variables más complicadas de resolver y que más afectan a los sectores populares, al bolsillo de los sectores populares, que es la inflación. Ahora, difícilmente, si hay un nuevo periodo de crecimiento, eso no influya sobre una nueva disparada de precios. Nosotros ahora, coincidentemente con lo que están previendo la mayoría de las consultoras, después de un periodo de cierta estabilidad en diciembre y enero, ahora en febrero estamos detectando un nuevo aumento importante en el terreno de los precios. Lo cual preanuncia que si hubiera, hay que ver si efectivamente sucede, un inicio de alguna reactivación en algunos sectores, es difícil que eso no vaya acompañado de un incremento de los precios, de un traslado de los precios. Hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, declaró que la recesión terminó. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿crees que eso es así? ¿Compartís o tenés alguna objeción? No, en general las previsiones más optimistas están planteando algún nivel de recuperación de sobre la caída del año pasado. O sea, el año pasado hubo una caída de aproximadamente el 3%, y lo que están planteando las previsiones más optimistas del propio gobierno y de los voceros oficiales y de los economistas que acompañan, digamos, este programa, es que si hubiera alguna recuperación va a estar en ese orden. Ahora, yo insisto en que es difícil que eso no haya un traslado, un crecimiento de precios, lo cual va a volver a plantear una situación de algún nivel de recuperación en algunos sectores, pero sin que eso efectivamente, como vos planteabas al principio, se traslada a una recuperación de los ingresos y mucho menos de los sectores más afectados. Yo quería decir algo respecto a lo que planteó, a toda la descripción muy explicativa y brillante que planteó Juan, que lo que nosotros no tenemos planteado de las organizaciones sociales es una pelea para hacer una barrera de contención. Nuestras organizaciones, yo creo mal llamadas organizaciones sociales, nosotros somos organizaciones de trabajadores, que buscamos lugares donde los compañeros y compañeras que han perdido el empleo en las etapas anteriores o incluso algunas generaciones nunca lo tuvieron,
encuentren un lugar y una perspectiva de futuro que sea efectivamente digna y que les dé posibilidades de un futuro ascendente, de un futuro en el que puedan efectivamente permanecer y mejorar, digamos, la situación. Y este es un debate, como decía él, que se plantea a nivel global, porque es sabido que el desarrollo económico expulsa trabajadores de los lugares de trabajo, porque las ganancias se concentran y hay cada vez más posibilidades de cada trabajador produzca mucho más y entonces produce más ganancias. El problema es cómo se reparte esa ganancia y en eso hay distintas propuestas, la de menos horas de trabajo con igual salario y que dé eso la posibilidad de incorporar más trabajadores, las propuestas de renta universal que también giran en el mundo como parte del debate y esta que es la que nosotros de estas organizaciones estamos empeñados en ponerla, no solamente ponerla en debate, sino hacerla efectivamente una realidad. Godoy, la semana pasada la Corriente Clasista Combativa, no me acuerdo si fue martes o jueves, se moviliza, el martes había sido Barrios de Pie. Se movilizaron y cortaron varias vías de tránsito en la ciudad de Buenos Aires generando algún caos. ¿Cómo se decide esa medida? ¿Cómo evalúan la respuesta y la resistencia que esa medida genera en algún sector de la sociedad? ¿Que perciben la misma resistencia o más que la que había años atrás ante medidas similares? Bueno, esto se decidió en un plenario que realizamos el fin de semana en Mar del Plata. Y ahí se decidió que, dado de que la emergencia social por la cual habíamos luchado todo el año pasado y que logramos la sanción de la ley, en los hechos no estaba produciendo ningún resultado. Como dijo Juan, la emergencia social es eso, es una emergencia. Y por eso logramos que el gobierno, que inicialmente no reconocía la emergencia social y que finalmente aceptó la sanción de la ley, fuera sancionada en extraordinaria, con la idea de que en forma inmediata se empezara a aplicar. Y lo que nos encontramos es que cuando fuimos a cargar los planes, a resolver los problemas más acuciantes e inmediatos de los compañeros, en particular desde el Ministerio de Trabajo, se nos creaban una cantidad de trabas burocráticas, de requisitos, por lo cual esos planes no se efectivizaban. La gente va a cobrar dentro de 5 meses, de 6 meses, cuando se aprueben esos proyectos que se presentaron, y ese no era el sentido ni lo que habíamos acordado a fin de año. Eso es lo que motivó que tanto Barrios de Pie como nosotros saliéramos a la calle nuevamente. Juan recién dijo que se retomaron las conversaciones, un poco se activó la concreción de la reglamentación. ¿Creen ustedes que es consecuencia, resultado de haber salido a la calle, de haber cortado, haberse hecho notar? Bueno, eso fue anterior a la movilización, aunque nosotros en esas reuniones que tuvimos con el gobierno le advertimos de que si no se resolvían los problemas íbamos a salir a la calle porque no nos quedaba otra cosa, no te quedaba otro camino. Hay que decir que este es un gobierno que nos recibe, que podemos tener reuniones, discutimos, no tenemos ningún inconveniente en ese sentido, pero la realidad es que no se dan soluciones reales a los problemas de los compañeros. Por lo tanto, había una presión de los propios compañeros de salir a reclamar para que se cumpla lo que tanta alegría nos había dado a fin de año de haber logrado la sanción de la ley. El problema principal lo tenemos en aquellas provincias y pueblos donde no llega y la Argentina trabaja. Y entonces el gobierno había propuesto que para reemplazar el Argentina Trabaja en aquellos lugares donde no se puede aplicar, se iban a aplicar los planes del Ministerio de Trabajo, programa de autogestionado, de trabajo autogestionado. ¿Argentina Trabaja son aproximadamente 500.000? Un poco menos. Un poco menos de 500.000. Sí, serán 250.000 entre Argentina Trabaja y el Ellas Hacen.
Tema que, como dice el compañero, hay que hacer una carrera de 47 años en la universidad para entender cómo funciona el gasto social en la Argentina. Es absolutamente desastroso cómo el Estado aplica los recursos para supuestamente o contener o desarrollar, o la palabra que se le quiera poner. Programas que se superponen. Está totalmente feudalizado, vinculado a cada nicho político, digamos, cada ministro, cada secretario, y esto pasaba en el gobierno anterior y pasa en este, tiene su cuotita de poder distribuyendo programas y le pone el procedimiento que se le canta la gana. Y después los que pagan los platos rotos, digamos, son primero los pobres que no reciben lo que tienen que recibir, y después cada tanto alguna organización social o dirigente social que son demonizados, que son reprimidos o en algunos casos perseguidos judicialmente. Y en esto no me quiero hacer el tonto, digamos, aquí hay una situación muy grave que está pasando con Milagro Sala en Jujuy y con muchísimos miles de trabajadores en la provincia de Jujuy que han sido absolutamente excluidos de la posibilidad de acceder a cualquier tipo de programa de empleo, mientras hay una persona que es una dirigente social que me puede gustar más o me puede gustar menos, pero que está siendo hostigada de manera constante buscando claramente que se suicide, que se mate o algo por el estilo. Y es una forma de disciplinamiento, aunque por ahí los que estamos acá hace 2 años, 3 años, no teníamos demasiada relación, digamos. Pero hay una situación de hostigamiento que también se vio en la comunidad mapuche Cuyamén en la Patagonia Argentina, que se vio con los manteros a principio de año, que a nosotros ese clima de diálogo que había en diciembre, empezamos a sentir que se estaba retrocediendo. Y aunque yo coincido con que nuestro objetivo no es la contención, ni mucho menos, nosotros queremos una transformación estructural y el desarrollo humano integral de todos los que vivimos en este país, la contención es mejor que la represión. Y cuando la receta que se aplica es la represión, cuando el Estado no puede resolver los conflictos sociales, si no es a través de una política de persecución y de hostigamiento y de demonización pública de los que con nuestros errores y aciertos intentamos resolver lo que el Estado no resuelve, ahí seguramente vamos a terminar mal. Por último, para tener una idea, ¿cuánta gente está dependiendo, esperando que se reglamente con todo lo que deriva a favor de ellos la ley de emergencia social? Y bueno, un poco lo dijiste en las filminas que pasaste, digamos, el 40% de los trabajadores en la Argentina están en situación de desarrollar una actividad en la economía popular, digamos. No son ni empleados públicos, ni empleados privados, ni siquiera trabajan en negro en una empresa privada, digamos. Son trabajadores y se inventaron su propio trabajo. Estamos hablando de 5 millones de hombres y mujeres del campo y de la ciudad que se desarrollan esta actividad y están esperando que se reglamente esta ley para mejorar un poco sus condiciones de vida. Quería decir una cosa, me parece que a todo esto hay que agregarle que sin industrialización en este país es muy difícil poder resolver el problema de la desocupación estructural que existe, que se generó en el menemismo y que no se ha resuelto y que se ha profundizado, porque en la medida en que cierran las industrias, era un país que fabricaba ferrocarriles, ahora los importamos. Fabricaba aviones, ya los importamos, fabricábamos barcos y ahora los importamos. Si no resolvemos eso, es muy difícil que efectivamente la economía pueda funcionar. Una economía agroexportadora como la que tenemos, efectivamente cada vez concentrada en menos manos, es muy difícil que resuelva el problema de la desocupación estructural. El gobierno es responsable de atender la emergencia social, porque ellos son responsables de que se ha agravado la situación social en este país. A los 3, gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias. Vamos a un breve corte. Cuando volvamos, Daniel Arroyo. Daniel Arroyo dice que en la Argentina la principal grieta no es la grieta entre oficialistas y opositores, kirchneristas y antikirchneristas, peronistas y antiperonistas. Dice que la principal grieta que hay en Argentina es la desigualdad. Va a estar acá con nosotros.